Buenos días, tardes o noches. Primeramente me presento. Mi nombre es Eldan Eris Flores Solanes, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en la Facultad Nacional de Ingeniería. En esta oportunidad les vengo a presentar la defensa del artículo de la materia de física 1200 paralelo M, que va a tratar sobre el cálculo del campo eléctrico en la elaboración del alambre de cobre en la industria. Bueno, primeramente hablaremos sobre la introducción. Tocaremos 4 puntos importantes, que será primeramente la importancia del cobre en el alambre. Bueno, la importancia del cobre en el alambre viene porque es un material muy conductor, pero ¿a qué se debe su conductividad? Bueno, el cobre tiene 29 electrones, 29 protones y 34 neutrones, pero ¿por qué es tan conductor, no? Bueno, es muy conductor porque en su última capa solo tiene un electrón, entonces hace que con poca energía este electrón se desprenda y el cobre tiende a cargarse eléctricamente. Entonces, esta es la representación gráfica de lo que hace el alambre de cobre conectado a una diferencia de potencial. Los electrones pasan y circulan fácilmente porque es un material muy conductor. Bueno, segundo punto, tendremos los minerales en los que se presenta el cobre. Los minerales que se presenta el cobre naturalmente son la calcopirita, la bornita y la calcosina. Estos son los más abundantes en el planeta Tierra, por eso los cito. Hay muchos más en sí, pero bueno, la teoría necesaria, vamos a tocar como tercer punto la teoría necesaria para los cálculos. Bueno, vamos a tocar temas, conceptos como estequiometría, la ley de Ohm, corriente eléctrica, la ley de Gauss. Bueno, y finalmente un producto para instalación. Ya sabemos que no podemos mandar directamente este producto, el alambre de cobre, a una instalación eléctrica domiciliaria en la que nos basaremos. Tenemos que poner un recubrimiento de material aislante. Ahora sí, como segundo punto desarrollaremos el tema. Bueno, los minerales en los que se presenta el cobre son la calcopirita, bornita, calcosina, son los más importantes, ¿no? Utilizaremos en este caso la calcopirita. Y entonces hablaremos de un punto muy importante que son los calibres de los cables, digo de los alambres. No podemos utilizar cualquier calibre para cualquier instalación. Principalmente nosotros nos vamos a ir de lleno al calibre número 12 de diámetro 0.00205 metros, que es para corriente eléctrica domiciliaria. En ese nos vamos a centrar. Ahora sí, continuando con los calibres de los alambres, nosotros vamos a tomar, ya dijimos, el calibre número 2 y es la representación gráfica más o menos de lo que vamos a hacer. Y vamos a tener el alambre de diámetro de 2.05 milímetros esta vez. Bueno, ahora sí, la propiedad principal del cobre que vamos a estudiar en este artículo va a ser su resistividad. Su resistividad del cobre tiene un valor de 0.0171 en unidades de ohmio por milímetro al cuadrado sobre metro. Ahora calcularemos el volumen de cobre necesario, ya teniendo el calibre 12 y una longitud de 500 metros, porque es la longitud que industrialmente tuvimos que producir un alambre de 500 metros, en síntesis un rollo. Ahora sí, el volumen es igual a, vamos a utilizar la fórmula del volumen del cilindro en función del diámetro. Reemplazando el valor nos dará este valor en metros cuadrados, en unidades del sistema internacional. Vamos a trabajar con todos los decimales que se pueden en la calculadora para ser más precisos en nuestro resultado. Ahora sí, calculamos la masa del cobre necesario. Bueno, sabemos que la densidad del cobre es de 8960 kilogramos sobre metro cúbico a 20 grados centígrados. Entonces, sabemos que la densidad es masa sobre volumen, entonces de aquí despejaremos la masa y reemplazaremos valores y finalmente tuviéramos una masa aproximadamente de 15 kilogramos. Luego, ahora sí, calculamos la masa de la calcopirita necesaria, ya que el cobre no lo podemos extraer así directamente de la naturaleza, tenemos que sacarlo de la calcopirita. Entonces, con la fórmula y aplicando estequiometría según los pesos moleculares, hallaremos el siguiente valor, que será el valor de 43 kilogramos aproximadamente. Y ahora sí, tenemos que conectarlo a una diferencia de potencial. En este caso la corriente eléctrica, porque no lo podemos conectar, no podemos hacer el cálculo del campo eléctrico porque el alambre de cobre así en su estado original no tiene carga, porque el número de protones es igual al número de electrones en todo el elemento.
Entonces tomamos un largo de 10 metros para una prueba de 10 metros, ya que no podemos trabajar con los 500 metros de rollo para que sea un cilindro recto siempre. Entonces aplicamos conceptos de resistencia. Aquí tenemos la resistencia, la fórmula, y reemplazando valores tendremos el valor de resistencia, que está en ohmios. Entonces procedemos a calcular la intensidad mediante la ley de Ohm. Entonces para la intensidad tendremos la siguiente fórmula. Reemplazando valores vamos a tener un valor aproximado de 4.246.5 amperios. Ahora sí, para la carga, obviamente que la carga estará en síntesis. Tenemos que la intensidad está en función del tiempo, así que tomaremos como referencia un segundo. Entonces, reemplazando valores y despejando la carga, y luego reemplazando valores, tendremos el mismo valor que la intensidad, pero en unidades de Coulomb. Bueno, ahora sí, prosiguiendo, calcularemos el campo eléctrico en el alambre cargado eléctricamente negativo. Entonces calculamos el campo eléctrico mediante la ley de Gauss. La ley de Gauss nos dice que nos tenemos que plantear una superficie gaussiana, y observando podemos obtener que la carga total encerrada es igual a la carga negativa de la carga encontrada. Entonces, por la ley de Gauss podemos decir que el flujo eléctrico es igual a la carga total encerrada dividido entre epsilon sub 0, y reemplazando valores tendremos el siguiente valor para el flujo eléctrico. Bueno, ahora sí, para el flujo, del flujo para el campo eléctrico, tendremos que el campo eléctrico es igual al flujo eléctrico dividido entre el área de la superficie gaussiana, pero de la lateral, porque las de las tapas serán 0. Ya hemos demostrado eso con el ingeniero. El ingeniero ya demostró eso. Entonces, con eso ya sabremos que reemplazando valores tendremos, y suponiendo un radio de 0.5 milímetros desde el centro, ese es el radio que le daremos a nuestra superficie gaussiana. Entonces el campo eléctrico, reemplazando valores, ya que tendremos que necesitar el radio obligatoriamente, tendremos un valor de negativo 5 aproximadamente, multiplicado por 10 elevado a la 15, multiplicado por el vector unitario radial en unidades de Newton sobre Coulomb. Entonces podemos concluir que finalmente podemos llegar a la conclusión de que el campo eléctrico en un segundo de nuestro alambre de cobre conectado a una corriente, en sí una diferencia de potencial de 220 voltios, va a ser igual a 5.091.078.292.09 por 10 elevado a la 15 multiplicado por el vector radial, unitario radial, en unidades de Newton sobre Coulomb. Bueno, cabe recalcar que solo el alambre directo no puede ir a la venta para la instalación domiciliaria, ¿no? Por eso se le ha dado el radio de 1.5 milímetros, para así poder poner en ese rango, donde estaba el campo eléctrico, entre la superficie gaussiana, hay que poner un recubrimiento de material aislante, preferentemente de plástico, ya que el plástico es un gran aislante de la conductividad eléctrica. Entonces, si quisiéramos calcular el flujo eléctrico con con el material aislante, ya sería distinto, ya que tuviéramos que saber por lo menos una constante de permitividad del plástico. No sería, bueno, cosa del otro mundo, pero sí afectaría a nuestro valor. Pero en este caso, este sería el campo eléctrico en solo el alambre de cobre. Sin más que decir, agradecer a mi familia y agradecer al docente por su buena instrucción, y gracias por la atención.